tardes. Vamos a hablar de un tema bastante interesante, sobre todo porque se trata justamente del ambiente que nos rodea. Hay algo que llamamos medio ambiente en el que nosotros vivimos, esa interacción existente entre seres vivos y espacio geográfico. Lo conocemos como medio ambiente. Y cuando este medio ambiente tiene espacios que tienen características propias, a estos espacios con características propias que los diferencian, pero también los relacionan con otros espacios, se les llama ecosistemas. Bien, y en este caso vamos a ver qué son los ecosistemas y cómo estos espacios de vida se manifiestan en nuestro entorno. Bien, entonces vamos a ver qué es un ecosistema. Bien. Vamos a ver. Vamos compartiendo. De ahí tenemos. Ahí tenemos. Vamos a ver qué es ecosistema. Bien, los ecosistemas van a integrar algo mayor que conocemos como medio ambiente. Están formados por seres vivos, están formados por esa relación existente, no solo interrelación, sino interrelación e interacción, seres vivos y espacio o medio físico. A esa interacción entre seres vivos y medio físico se les conoce como ecosistemas. Profesor, no se ve. Ah, ¿no se ve? A ver, yo había compartido. Sí entonces, se ve, profesor. Bueno, en algunos realmente no verán. Ahí. A Sí, ver, a profesor. pedido del público. Sí se ve, ahí lo profe. pongo. Buenas tardes. Entonces, estos ecosistemas están formados por seres vivos y medio físico o espacio físico. Cuando existe esta interacción con un conjunto de determinadas interrelaciones que se dan entre los seres vivos y el espacio que habitan, se le conoce como ecosistema. Bien, estos seres vivos pueden ser productores, consumidores, descomponedores. Los productores, las plantas son los productores. Los consumidores son los animales y los descomponedores son las bacterias, ¿ya? Por lo general, las bacterias y algunos que podríamos considerar insectos. Bien, bacterias y insectos. Por ejemplo, los gusanos, ¿no? Decimos, este cuerpo que se lo han de comer los gusanos, a veces nos hemos referido así. Bien, esos gusanitos, esas y otras bacterias más, como los hongos, suelen ser los descomponedores y por lo general se encuentran en la tierra, ¿no? Se encuentran en el subsuelo. Bien, el medio físico, este puede ser terrestre o acuático. Terrestre, nos referimos al continente, ¿ya? Ese espacio sólido y que no, ese espacio sólido, terrestre, continental, sobre el que hay aire, está la atmósfera. Y el espacio acuático, son esos espacios que están inundados. Pueden ser oceánicos o también pueden ser de agua dulce. Diversidad en formas de vida puede haber desde un estanque hasta un lago. Si hablamos de agua dulce. Y ahí tienen también los mares, los océanos, en el caso de aquellos que habitan en aguas saladas, vamos a decir así, que son las aguas oceánicas. Y tenemos las aguas dulces, lagos, lagunas, ríos, estanques,
Bien. Lo que sucede es que el medio físico acuático es aquel que está inundado, completamente rodeado de agua. Es la vida al interior del agua. Y terrestre es la vida que está sobre la superficie, sobre la cual solo está la atmósfera. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, que los ecosistemas están formados por la interacción entre seres vivos y medio físico, ¿ya? Entre productores, consumidores, descomponedores. Los consumidores, incluso dentro de los consumidores están los llamados predadores, que son los animales carnívoros. ¿Ya? Los herbívoros simplemente son consumidores. Los productores son las plantas, los descomponedores son los animales, los microorganismos que se encuentran en el subsuelo. ¿Ya? Vamos a decir así, por ellos pasan todos los seres vivos. Y el medio físico puede ser, el espacio físico puede ser terrestre, continental, puede ser acuático. Estos pueden ser la vida al interior del agua de lagos, ríos, lagunas, o también pueden ser oceánicos. ¿Ah? Muy bien. Entonces, podemos definir de esta manera qué es un ecosistema. Ecosistema es la interacción, consiste en la interacción que tienen los seres vivos en función del espacio geográfico. Es esa interacción, o es el conjunto de relaciones, vamos a llamarles así, conjunto de relaciones donde interactúan los seres vivos con el espacio geográfico. Bien. Entonces, podemos decir simplemente que el ecosistema está compuesto por medio físico y seres vivos. Vamos a ver el siguiente. Bien. Entonces, ¿qué más definimos como ecosistema? Vamos a verlo pronto. Bien. Entonces, vamos a ver, ahí creo que se han integrado más. Me parece que sí. Bien. Entonces, vamos a compartir imagen. Muy bien. Los ecosistemas terrestres y acuáticos. Ecosistema contiene la biocenosis. ¿Ya? La biocenosis, el elemento biótico y el elemento abiótico. Bien. Justamente la biocenosis es aquel componente donde se evidencia la relación entre el elemento biótico, que tiene vida, y el elemento que no tiene vida. Bien. Entonces, a esta interacción, seres vivos con el espacio geográfico, pero la diferencia con biocenosis es que esta es dinámica, esta interrelación elemento biótico y elemento abiótico. ¿Y cuáles son los elementos abióticos? Factores físicos, factores químicos. ¿Ya? Son aquellos que están integrados por fuerzas de la naturaleza que no son biológicas. ¿Ya? El elemento abiótico, biocenosis, justamente refiere a la interacción de estos dos elementos. El biotipo, no, acá dice biotopo, disculpen, pero es biotipo, ¿ya? El biotipo, la forma que adquiere este ecosistema. Clasificación, pueden ser terrestres o acuáticos. La cadena trófica, ¿ya? La cadena trófica. Es decir, cómo funciona la supervivencia de los seres vivos que conforman este ecosistema. Productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios, descomponedores. Los productores, las plantas, el reino vegetal, los consumidores primarios, tenemos los herbívoros, los consumidores secundarios, los predadores,
Los consumidores terciarios, aquellos que tienen que transformar, ¿ya? Que tienen que transformar todos estos elementos para poderse alimentar el hombre. Y los descomponedores, que son aquellos que desintegran el cuerpo ya sin vida para que forme parte de ese espacio biológico que está por seguirse reproduciendo. Es decir, cuando un ser vivo muere, cambia el plano de su composición biológica gracias a los descomponedores. Bien. Entonces ahí tenemos ecosistemas terrestres y acuáticos. La biocenosis está conformada por el elemento biótico y el elemento abiótico, la interacción elemento biótico-elemento abiótico, es decir, factores físicos y factores químicos que le dan componente al espacio que habitan las especies que residen en determinado ecosistema, o determinado en este caso espacio geográfico. Recién ahí, ya con esa interacción entre el elemento biótico y abiótico, constituyen, gracias a la biocenosis, un ecosistema. El biotipo, la forma que tiene el ecosistema, la clasificación, ya la vemos acá, y la cadena trófica. Es una cadena, vamos a decir así, de supervivencia, una cadena alimentaria. Productores, consumidores primarios, secundarios, consumidores terciarios, descomponedores. Bien, hasta ahí estamos con lo más elemental. Ahora vamos a ver otro cuadrito y vamos a ver los tipos de biosistemas, o en tal caso de ecosistemas. Los tipos de ecosistemas. No obstante, los ecosistemas también son llamados biomas. Generalmente, los que enseñamos geografía empleamos el término biomas, mientras que los profesores de un curso, o en tal caso de un área como ciencia y salud, o ciencia, tecnología y ambiente, emplean comúnmente el término ecosistema. Pero también al ecosistema se le llama bioma, porque también son espacios de vida, pero en interacción con el medio físico. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a hablar de biomas, que también equivale a decir ecosistemas. Ecosistemas y biomas son lo mismo. Entonces acá tenemos el bioma, el clima, la vegetación y la fauna. Un bioma es justamente lo que tiene el ecosistema, ¿no? Esa interacción medio físico con espacios de vida, o en tal caso, medio físico más seres vivos. Bien. Esa interacción entre el medio físico y los seres vivos que habitan en ese medio físico, esa interacción, ese conjunto de relaciones donde interactúan el ser vivo o los distintos seres vivos con el medio geográfico, se le llama ecosistema o también se le conoce como bioma. Bien, ¿qué tipos de bioma hay? A ver, vamos a explicarles esto, no sin antes mencionar cuáles son. El de selva, el de sabana, el de estepa, el de desierto, el de pradera, el de bosque caducifolio, la taiga y la tundra. Bien. Hay espacios en la Tierra, en el planeta Tierra,
hay espacios que son, vamos a decir así, espacios que tienen distintas características. Tenemos espacios que son boscosos, tienen mucha vegetación y muchas precipitaciones, es decir, son boscosos, tienen mucha vegetación, bastantes precipitaciones o lluvias, mucho calor y ese juego constante entre humedad y un sol radiante, constante. Llueve y conforme llueve también cae un sol así, una radiación solar fuerte. Y eso provoca que esos espacios sean de abundante vegetación y por ende también de mucha vida animal. De igual manera, junto con la gran diversidad de vegetación que hay en la selva. Bien, el clima de la selva por lo general es ecuatorial. ¿Qué refiere? A que comúnmente las selvas, al tener un clima ecuatorial, es porque se encuentran en el borde de la línea ecuatorial, en las proximerías de la línea del ecuador terrestre, que van a constituir los trópicos. Entonces decimos, es un clima ecuatorial lluvioso, ¿ya? De 2000 milímetros, a ver, claro, algo así, bueno, 2000 mm. Eso refiere a la cantidad de agua que puede caer en las precipitaciones o por las precipitaciones, es abundante, ¿ya? Clima ecuatorial con grandes precipitaciones, con abundantes precipitaciones, vegetación, árboles de más de 40 metros de altura, arbustos, parásitas y epífitas, arbustos, parásitas y epífitas, o sería epífitas, perdón, epífitas, arbustos, parásitas y epífitas. Bien. Eso quiere decir que estas plantas abundantes se pueden presentar no solo con árboles grandes, sino también con arbustos, que es una vegetación que está, no desarrolla tanto en altura, pero es muy persistente en la superficie, arbustos, que vendrían a ser una suerte de pequeños, muy pequeños árboles. Es una vida arbólea más pequeña, pero que se pliega por la corteza terrestre, sobre todo si esta tiene mucha humedad. Parásitas, es decir, hay plantas que surgen, que viven de otras. Unas plantas viven de otras. ¿Ya? Bien. Tropical, dice, con una estación, a ver, vamos a la sabana. ¿Ya? La sabana. Tropical, con una estación seca y otra lluviosa. A ver, la diferencia con la sabana es que el régimen de precipitaciones, es decir, las lluvias en la selva son constantes, suceden por todo el año. Solo que en unas partes del año llueve más que en otras, pero llueve casi todo el año, ¿ya? A veces con mayor frecuencia y a veces con menor frecuencia, pero llueve permanentemente. Llueve frecuentemente en la selva. En las sabanas no pasa lo mismo. Hay una estación seca, donde no cae una gota de agua, y otra muy lluviosa. Son climas, vamos a decir, es un clima con temperaturas pico. Puede ser mucho calor, y un clima muy seco, como también en ocasiones puede hacer frío. Bien, pero hay una estación también muy húmeda, muy lluviosa. Pastizales altos en su vegetación. ¿Qué tiene la sabana? A diferencia de los árboles muy altos,
y la gran cantidad de arbustos que tiene la selva, la sabana tiene mayormente pastizales altos, pastizales que pueden estar a los 70 centímetros, 1 metro de altura, y árboles dispersos, ¿ya? Árboles dispersos, no tan frondosos ni tan abundantes como en la selva. En la selva sí, las zonas boscosas son más tupidas, los árboles están juntos y extendiéndose por buena parte de la superficie. En la sabana no, los árboles están dispersos, es decir, encuentra uno un grupo de árboles por aquí, luego sigue caminando, sigue los pastizales y encuentra árboles también. Vamos a decir, una presencia un tanto esporádica, dispersa de los árboles grandes. Bien, ¿qué hay en la selva en fauna? Mayormente aves, reptiles, insectos, monos, mientras que en la sabana hay pumas, lagartijas, iguanas, pirañas, reptiles, ¿ya? Muchos reptiles, pero también hay los grandes felinos en la sabana. Bien, cuando hablamos de la selva y la sabana, hablamos de climas tropicales, ecuatorial tropical, climas cálidos. Bien, vamos a salir de estas zonas con abundante vegetación, con calor intenso y con fuertes lluvias para llegar a otro bioma, a otro ecosistema que es muy diferente al de la selva y al de la sabana. Tenemos la estepa, semiárido, pastos cortos y duros, arbustos espinosos. Hay vegetación, pero no es abundante. La aparición de esta vegetación en la estepa no es muy tupida, no es muy abundante, ¿no? Dice pastos cortos, duros y arbustos espinosos. Es decir, uno encuentra vegetación, pero no con la abundancia que la puede encontrar en la sabana y más aún en la selva, ¿no? Como dice ahí, pastos cortos, no muy altos, a diferencia de la sabana, que sí tiene pastizales altos. Duros, no son tan frondosos y blandos como el de la sabana, son más bien pastos duros, un tanto secos, con arbustos espinosos. ¿Qué animales viven en la estepa? Los zorros, los coyotes, los ñandúes y otros más. Bien, la selva, ¿dónde ubicamos la selva? La ubicamos justamente en la zona ecuatorial, en medio de la Tierra, en medio de ese cinturón que conocemos como ecuador terrestre, a los lados del ecuador terrestre, donde la radiación solar es mayor, donde la radiación solar que llega a la Tierra es mayor, ¿ya? En medio de la Tierra. Y donde es menor, como ustedes bien saben, la radiación solar es menor en los polos, por eso es que son fríos. Bien, ya más alejados de los trópicos está la estepa. Un clima semiárido, una vegetación de pastos cortos y duros, de arbustos espinosos, una vegetación mayormente adaptada a climas secos, y como animales tenemos algunos, vamos a decir así, zorros, coyotes, ñandúes, ñulitas, peludos, etc. La estepa. El desierto ya es árido, ¿ya? Árido. Plantas xerófilas de raíces largas y espinosas, cactus, sobre todo cactus. Animales, los escorpiones, lagartos, serpientes, roedores. Ya, las plantas xerófilas son aquellas que pueden vivir o están adaptadas a medios donde el agua no es abundante. ¿Ya? En aquellos climas más secos, con pocas precipitaciones,
con poca presencia de agua, hay plantas que se adaptan a ese medio. A esas plantas que se adaptan a un clima árido se les conoce como plantas xerófilas. Luego tenemos la pradera, que es un clima templado oceánico. Está influido por las mareas oceánicas o, en tal caso, por las corrientes de aire procedentes del océano. Templado oceánico, pastos siempre verdes, gramíneas y leguminosas. Cuando decimos que es templado es porque la pradera no tiene un clima ni frío ni caluroso. Es un clima intermedio entre el frío y el calor. A eso se le llama clima templado. Y templado oceánico, ¿por qué? Por la presencia de corrientes oceánicas, es decir, están cerca al litoral. ¿Ya? Bien. Ya dijimos, pastos siempre verdes, mayormente gramíneas y leguminosas. Gramíneas se refiere a pastizales semejantes a lo que conocemos como césped, ¿no? Eso que ustedes ven en los estadios, el césped natural. Eso se refiere a grama, la grama también le llaman, ¿no? Bien, leguminosas, ¿no? Es lo que conocemos como granos, ¿ya? Puede ser el sorgo, el maíz, el trigo, granos. Bueno, semejantes si hablamos en el estado silvestre. En las praderas que habitan nutrias, castores, vizcachas, perdices, horneros, teros, bisontes, mulitas. Es decir, acá ya tenemos animales más adaptados a climas templados, animales que no están en zonas muy húmedas y cálidas, tampoco en climas muy fríos. Luego tenemos el bosque caducifolio. Ya, este es un bosque frío, ya no es el bosque cálido de la selva tropical, ese es el bosque tropical. Bien. Así como hay un bosque tropical, como hay sabanas, también está el bosque caducifolio, de climas fríos. Ya entramos a los climas fríos, vamos saliendo de los climas cálidos que comúnmente es una selva, la sabana y la estepa y el desierto. La selva y la sabana son los más cálidos. La estepa, ¿sí?, es semiárido, ya está más retirado del ecuador terrestre. El desierto también, vamos a decir que muchas veces los desiertos son subtropicales. La situación es que como no hay mucha agua y no hay muchas plantas, este clima no es fácil de regular. Y así como en un desierto puede ser un clima espantoso, es decir, puede ser un calor sofocante, también puede hacer un frío penetrante, que te puede penetrar hasta los huesos, porque no hay componentes como el agua y la vegetación que permiten regular la temperatura. En cambio, con la pradera sí. Y las mismas características de la pradera permiten un clima templado oceánico. Luego tenemos el de frío oceánico, y ahí están los bosques caducifolios, ahí está el bosque boreal. Bosques mixtos, arces, álamos, fresnos, olmos, tilos, robles. ¿Ya? Son las especies vegetales, las especies de árboles que uno puede encontrar en el bosque caducifolio. Arces, álamos, fresnos, olmos, tilos, robles. ¿Qué animales hay? Comúnmente osos, antílopes, castores. Luego tenemos la taiga, donde hace un frío continental. Tanto la taiga como la tundra, tanto la taiga como la tundra ya son climas más duros, más rigurosos, sobre todo por el frío, ¿ya? Y no hay un elemento
como el océano que pueda regular esta temperatura. Es decir, no llega ya las corrientes de aire que vienen del océano, ya no. Vamos a decir que en ese sentido son climas más secos porque están más distantes de la zona ribereña, más distantes del océano, ya están más adentro, adentrados en el continente. Tenemos el bosque de coníferas, o coníferas. Ahí están los abetos, los alerces, pinos, cedros. Sobre todo los pinos, los cedros, que les parecerá más conocido. Son justamente provenientes de esta taiga, donde hay bosques de coníferas o árboles en formas de cono. ¿Qué animales uno encuentra ahí? Lobos, martas, zorros, osos grises, alces, nutrias. La tundra ya es de frío nival, es decir, está próximo al polo, a los polos. También hay el clima polar, que ya es de nieve perpetua, de hielos perpetuos, pero el frío de acá es nival, escasa en musgos y líquenes. La tundra ya es el clima vecino de los polos. Sabemos que los polos, al estar en el borde de la Tierra, tanto en el extremo norte como en el extremo sur, son zonas donde hay hielo porque la radiación solar es menor y la temperatura es menor. Vegetación escasa, con musgos líquenes, es decir, una suerte de vegetación gramínea que se adhiere a la roca, se adhiere a la tierra. Musgos y líquenes. Ya, esos son los musgos y los líquenes. Animales, renos, osos polares, focas, pingüinos, morsas. ¿Ya? Y ahí tenemos esta división. ¿Dónde encontramos la selva? Bueno, la podemos encontrar en el centro del África, en la jungla, lo que se le llama la jungla en el África, y también lo encontramos en la Amazonía. La Amazonía, que no solo se extiende por Perú, sino por buena parte de Sudamérica. Bien. Esos son los bosques tropicales, como también el bosque tropical del Pacífico, que se va extendiendo desde la línea ecuatorial hasta California, Estados Unidos, hasta el sur de California, en Estados Unidos. Entonces ese es el llamado bosque tropical del Pacífico. Tenemos el bosque tropical del Pacífico, tenemos la selva amazónica, tenemos la jungla africana. Bien. Sabanas. En el caso de Sudamérica, por ejemplo, un clima de sabana tiene el Chaco. Es un sistema, es un ecosistema que existe en Sudamérica, ¿ya? Que está nomás ahí al ladito, casi debajito del bosque tropical. ¿Ya? Bien. A este clima se le llama sabana, pastizales altos y árboles dispersos. A ver, en Sudamérica, el Chaco, Paraguay, Bolivia, Argentina mayormente, ¿no? Algo en el Perú, en Madre de Dios, frontera con Bolivia, pero los que tienen el Chaco son presencia en el Chaco, Bolivia, Paraguay y Argentina. ¿Ya? Ahí como animales tenemos el lobo de crin, el ciervo de los pantanos. Bien, ese es en la sabana. En el África también hay sabanas. Están justamente ahí, al ladito de las líneas ecuatoriales, al ladito de los trópicos, mejor dicho, ¿no? Ahí cerca a la jungla encontramos las sabanas, que son pastizales altos y que se extienden por las llanuras africanas, y ahí uno encuentra animales como el avestruz, los felinos como el guepardo, el leopardo, el león, la pantera. También ahí encuentra uno los rinocerontes, animales como las jirafas,
buena parte justamente de los grandes animales salvajes que tiene el África viven en la sabana. La estepa, ¿dónde la podemos ubicar? La estepa la ubicamos en Norteamérica, como también en Europa, ¿ya? Y Asia. Entonces ahí tenemos que es semiárido, pastos cortos y duros, arbustos de espinos. Esa sería la ubicación de la estepa en el mundo. Desiertos son subtropicales, es decir, no se encuentran en la línea ecuatorial, pero sí están vecinos. También hay en las zonas de los trópicos. Y miren, pero también se pueden estos estar más retirados aún de los polos. Los grandes desiertos en Asia, el desierto de Gobi, ¿ya? El desierto de Gobi, que se encuentra justamente por China. Tenemos en África el desierto del Sahara, uno de los más rigurosos del mundo. Y también tenemos en Sudamérica. Uno de ellos es el desierto de Atacama, considerado el más seco del mundo. Bien. Pradera. Norteamérica. Norteamérica tiene grandes praderas, ¿ya? Y las praderas se pueden extender desde el centro de Estados Unidos hacia el norte, ¿ya? Las praderas. Bien. Luego tenemos el bosque caducifolio, eso se encuentra en Rusia, el bosque caducifolio. Se encuentra entre Estados Unidos y Canadá. Ha sido en el pasado una gran zona de producción maderera. El bosque caducifolio. Ahí tienen el roble, por ejemplo, ¿no? El roble muy usado para construcciones. Bien, muy abundante en Norteamérica, entre Estados Unidos y Canadá. Luego tienen la taiga, que es de frío continental, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tienen los pinos, los cedros. La taiga existe en Rusia, pero también existe entre Estados Unidos y Canadá. Bien, y luego tienen ustedes la tundra, ¿ya? Eso se encuentra ya más allá del desierto de Siberia. La Siberia es parte taiga, pero también es parte tundra. Es un gran desierto, ¿no? Pero es un desierto de clima frío, un desierto boreal del hemisferio norte. Bien, ahí tenemos la tundra. Y este tipo de clima se extiende hasta los polos, la tundra, el más frío, lo riguroso, ¿no? Bien. Vamos a compartir ahora y ya para terminar vamos viendo esto de los ecosistemas. Los ecosistemas son áreas específicas donde los organismos vivos que habitan interactúan con su entorno físico y con elementos como el clima, el sol, el suelo, el agua, la atmósfera y otros organismos, formando un ecosistema dinámico. Son áreas específicas con determinadas características, donde el espacio físico tiene determinadas características, y a esas características se van a ir adaptando los seres vivos que habitan en ellas. Vegetación también como animales, ¿ya? Se van adaptando a ese medio y forman una relación muy característica, ¿ya? Y esa adaptación no solamente forma una relación muy característica, sino que también condiciona la forma de vida de ese determinado lugar.
Eso ya es un ecosistema. Por eso es que vemos ecosistemas de bosque y de desierto, de gran vegetación y abundantes lluvias, como otros áridos sin mucha vegetación y con pocas lluvias. Sin embargo, encontramos animales que se adaptan al desierto, como animales que también se adaptan al bosque. ¿Ya? Ecosistemas terrestres. Estos ecosistemas se pueden agrupar en grandes tipos llamados biomas. Un bioma es un conjunto de ecosistemas alrededor del mundo que comparten tipos de vegetación y climas similares y particulares. Bien, se dice acá que el bioma es un conjunto de ecosistemas. Bueno, muchos hablan de ecosistemas y cuando se habla de ecosistemas en plural, también se habla de bioma. ¿Ya? Dice un conjunto, los llamados biomas. Un bioma es un conjunto de ecosistemas alrededor del mundo que comparten tipos de vegetación y climas similares y particulares. Es decir, el bioma integra ecosistemas característicos, pero también semejantes, parecidos. ¿Ya? El bioma podemos decir que es un término más generalizador, o no más, bueno, no sé si decir más generalizador, no voy a decirlo así, más amplio, más que generalizador, amplio. Es un término más amplio que ecosistema. Pero lo que pasa es que para constituir un bioma, estos ecosistemas deben tener similitudes, semejanzas. Por eso es que muchos dicen ecosistemas o biomas. Bien, se pueden identificar 6 tipos diferentes de biomas: bosques, desiertos, sabana, praderas, bosques, desiertos, sabana, pradera, taiga y tundra. Ecosistema de bosque. Son extensas agrupaciones de árboles que frecuentemente influyen en el régimen de lluvias de la zona donde se encuentren. Existen bosques tropicales, pueden ser lluviosos, secos o templados. Ecosistema de desierto se encuentran en las zonas subtropicales del planeta como Arabia, África del Norte, Australia, el oeste de Norteamérica, pero también hay desiertos en Bolivia, Chile y Colombia. ¿Ya? Bien, vamos a los sistemas, o en este caso, ecosistemas acuáticos. 3/4 partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua. Eso quiere decir alrededor del 70%, ¿no? Ya 3/4 partes, ¿sí? Más o menos alrededor del, a ver, 3/4 partes, alrededor del 75% de la superficie terrestre está cubierta por agua. Es decir, 3/4 partes, si no en 4, 100, cada una 25, el 75% de la superficie terrestre está cubierta por agua. Para facilitar su estudio, los ecosistemas acuáticos se dividen en 2, los de agua salada y los ecosistemas de agua dulce o aguas continentales. Cuando hablamos de ecosistemas de agua salada, nos referimos a los oceánicos, y cuando nos referimos a los ecosistemas de agua dulce o agua continentales, nos referimos a los que se encuentran en el continente, a las aguas dulces o de aguas continentales, valga la redundancia. Los océanos cubren el 71% de la superficie terrestre y se conocen 5 océanos. El más grande, el Pacífico, le sigue el Atlántico, el Índico, el Ártico y el Antártico. El Ártico es el que rodea, bueno, no rodea, está en el Polo Norte, y aquel que rodea la Antártida y se encuentra por ende en el Polo Sur se le llama Antártico. El océano glacial ártico al norte de la Tierra y el Antártico al sur de la Tierra. Luego tienen ustedes los arrecifes de coral. Se encuentran entre los ecosistemas acuáticos más ricos en especies. Equivale al bosque tropical. Equivale al bosque tropical. ¿Cuáles? Los arrecifes de coral. En el mundo subacuático o submarino van a encontrar los arrecifes de coral. Son los sistemas acuáticos más ricos en especies.
Ahí habita el 25% de todas las especies marinas conocidas. Su temperatura es de 20 grados centígrados, por lo general en aguas oceánicas relativamente cálidas. Los manglares, estos ecosistemas están entre las zonas naturales más fértiles del mundo, debido a que son áreas donde confluyen las aguas de los ríos y arroyos, ricas en nutrientes, con el mar, o en este caso, con el agua cálida del mar. A ver, en las zonas donde el mar es cálido, bueno, en esas zonas donde el mar es cálido, confluyen ya las aguas continentales provenientes de las zonas tropicales. Es el caso, por ejemplo, de los manglares en Tumbes. ¿Ya? El gran río Tumbes, el único río navegable de la costa, se le llama, tiene mucha agua, ya con mucha agua, el río Tumbes, y algún otro, a una otra vertiente fluvial adyacente, ¿no? Desembocan en el Pacífico, a la altura de Tumbes. Y ahí se mezcla gran cantidad de agua dulce con esta agua cálida de mar. Y ahí están los manglares, ¿ya? Y en estas zonas hay vegetación, mucha vegetación, vegetación que se va adaptando a ambas aguas, al agua dulce y al agua salada. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Esos son los manglares. En el caso del Perú, lo encontramos en Tumbes. Ojalá algún día tenga la oportunidad de visitar ustedes los manglares en Tumbes. También hay en Ecuador. Bien. Los arrecifes de coral, eso está muy complicado, salvo que lleguen a ser buzos. Alguno de ustedes vaya a la marina de guerra, o, bueno, aparte de llevar cursos en la marina, también forme parte del IMARPE, el Instituto del Mar Peruano, y pueda viajar a otros lugares, a capacitarse y ahí conocer los arrecifes de coral. No hay en esta parte del Perú arrecifes de coral que yo sepa, pero en otras partes del mundo sí hay, y si ustedes integran la marina y aprenden a hacer buzos y por ahí los capacitan para irse a otras latitudes, pueden conocer los arrecifes de coral. No solamente se trata de tener dinero, sino también tener conocimientos, los mismos conocimientos que tiene un buzo para la exploración submarina. Es realmente precioso estar en un arrecife de coral, ¿no? Maravilloso. Y no están a mucha profundidad. Los océanos, ya saben ustedes que los océanos contienen gran cantidad de diversidad, pasando por la ballena, los cachalotes, los calamares, chicos, grandes, gigantes, la diversidad de peces con y sin escamas que uno puede encontrar, los mariscos, los moluscos, una gran cantidad de agua, también hablando de las algas, porque también en el océano hay vida vegetal, ¿verdad? Esos son los ecosistemas acuáticos. Y ya vimos los ecosistemas terrestres. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. De ahí les No, alcanzo profe. el material más tardecito. Ya. Por lo que a mí respecta, eso es todo. Ya, profesor, normal. ¿Entendido? Sí, profesor. Muy bien. Sí. Ok. Profe, nos vemos. Ya, muy bien. Entonces, bueno, no queda más que decir. Ya saben, hemos hablado de los ecosistemas, de los biomas a nivel mundial, de manera general, sus conceptos, y también hemos hablado de los ecosistemas en el mundo, su ubicación en el mundo, cómo se clasifican los biomas o ecosistemas. Muy bien. Por lo que a mí respecta, bueno, nos estamos viendo. ¿Alguna inquietud?
alguna pregunta, no solo del tema, sino, en fin, referente al colegio, referente a su desempeño escolar, en fin. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Bueno, por lo que a mí respecta, nos vemos en la próxima clase.